Bien. Aquí esto vamos a tener y igual a f de x igual a la función x más 1 por e a la x. Entonces igualamos a 0i menos 0 igual a x más 1 multiplicado por e a la x. Entonces tenemos aquí un producto que me da 0. Sabemos que la función e a la x es positiva, siempre es un valor positivo. Por lo tanto, de aquí vamos a tener que lo que tiene que ser 0 es x más 1. Despejando, tenemos que x tiene que ser igual a menos 1. Y ahí tenemos entonces el punto de intersección con el eje x, que va a ser x igual a menos 1 e y igual a 0. Luego tenemos la intersección con el eje y. Para eso hacemos x igual a 0. Reemplazamos x igual a 0, tenemos entonces y igual a 0 más 1 por e a la 0. Entonces y va a ser igual 0 más 1, 1 por e a la 0, 1. Entonces y es igual a 1. Tenemos entonces el punto de intersección ahora con el eje y, que va a ser el punto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. Luego en el inciso A me pedía determinar las asíntotas. Entonces tenemos tres tipos de asíntotas: la asíntota vertical, la horizontal y la oblicua. Como esta función está definida para todos los reales, eh, no podemos encontrar en este caso la ecuación de la recta x igual a que sea asíntota vertical. Teníamos en general asíntotas verticales cuando en los valores de x donde no estaba definida la función. Y en este caso, entonces, como está definido para todos los reales, no hay asíntota vertical. Entonces, no hay asíntota vertical, pues el dominio de la función son todos los reales. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos con la asíntota horizontal. Vamos con entonces con la asíntota horizontal. En este caso tenemos que ver los límites cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Entonces, x tiende a infinito de la función que era x más 1 e a la x. X más 1 multiplicado por e a la x. ¿Bien? Tenemos entonces acá x tiende a infinito, entonces infinito más 1 tiende a infinito. Y aquí tenemos e elevado al infinito. ¿Bien? Por eso tenemos que acordarnos de la función e a la x. Aquí está el 1, este es 0. Cuando x igual a 0, e a la 0 es 1. ¿Bien? Y tenemos la función exponencial. Entonces podemos ver que cuando x tiende a infinito, es decir, toma valores cada vez más grandes, entonces cuando x tiende a infinito, la función se va al infinito. Entonces esto tiende a infinito. Infinito por infinito, infinito. Vamos ahora al otro límite, cuando x tiende a menos infinito, de la función x más 1 por e a la x. Vemos de vuelta entonces el límite, pero ahora cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a menos infinito. ¿Bien?
Y cuando x tiende a menos infinito, entonces ahora x tiende a menos infinito. ¿Bien? Entonces x toma valores cada vez más chicos. Y la función podemos ver que se aproxima a cero. ¿Bien? O tiende a cero. Entonces esto tiende a cero. Entonces infinito por cero es una indeterminación. Entonces lo que tenemos que hacer es expresarlo de otra manera para ver de aplicar la órbita. Entonces, veamos de expresarlo de otra manera. Bien, entonces como iba diciendo, veamos de hacer aquí el límite cuando x tiende a menos infinito. Como dijimos, esto tiende a menos infinito y esto a cero. ¿Bien? Entonces, expresemos esto de otra manera. ¿Bien? Teniendo en cuenta que x tiende a menos infinito, hacemos ahí un cambio de variable, t tiende a infinito. Y aquí me queda menos t más 1. Bien. Y e elevado a la menos 6, menos t. Perdón. Esto también lo podemos escribir entonces como el límite cuando t tiende a infinito de menos t más 1 bien, sobre e a la t. Bien. Entonces, ahora perdón, t tiende a infinito, por ese cambio de variable. Bien, entonces acá me queda menos infinito más 1 tiende a menos infinito, el numerador, y e a la infinito, como vemos acá la función tiende a infinito. Entonces tenemos una relación infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital, derivamos numerador y derivamos denominador. Entonces aquí me queda menos 1, la derivada del numerador y la derivada del denominador me queda lo mismo. Ahora, t tiende a infinito, me queda un menos 1 dividido en algo que tiende, ¿no? Cuando e tiende a infinito, t tiende a infinito, perdón, la función tiende a infinito. Entonces, menos 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces hay asíntota horizontal que va a ser la ecuación, en este caso, la ecuación que representa la asíntota horizontal va a ser i igual a 0 para x tendiendo a menos infinito. Esto es importante que recordemos. Ahora veamos si hay asíntota oblicua, en este caso, cuando tomamos el límite cuando x tiende a infinito positivo. ¿Bien? Porque aquella es asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Pero nos falta ver qué pasa cuando x tiende a más infinito. Si recordamos la asíntota oblicua tenía ecuación y igual a m de x más e, donde en este caso la pendiente m era igual al límite cuando x tiende, como dijimos, vamos a ver el límite cuando x tiende a infinito positivo. ¿Sí? Porque cuando x tiende a menos infinito, ya hay asíntota horizontal igual a 0. Entonces hacemos el cociente entre la función que era x más 1 por e a la x dividido en x. ¿Sí? Tenemos entre límite, entonces acá me da x más 1 tiende a infinito, e a la infinito tiende a infinito, y x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces me da infinito sobre infinito. Aplicamos ahí L'Hopital. Me da entonces el límite cuando x tiende a infinito. Aplicamos la derivada del numerador, que va a ser 1 por e a la x, más x más 1 por e a la x.
y la derivada del denominador, que es 1. Entonces, si x tiene infinito, me da esto tiene infinito, esto también tiene infinito, esto tiene infinito, así que todo tiende a infinito. Entonces, no hay asíntota oblicua, porque me tiene que dar un número real, independiente. No hay asíntota oblicua. Ahora vamos con el inciso B. Tenemos que determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos locales. Entonces vamos con eso. Vamos para acá. Vamos entonces el inciso B. Entonces el intervalo de crecimiento y decrecimiento y máximo y mínimo local. Bien, como dijimos, la función era y igual a x más 1 por e a la x. Por lo general aplicamos la prueba de la primera derivada, así que lo primero que tenemos que hacer es buscar el número o valor crítico. Para buscar entonces el número o valor crítico encontramos la primera derivada. Entonces encontremos la expresión de la primera derivada. Este es un producto, así que explicamos la regla de derivación del producto. La derivada del primer término es 1 por el segundo sin derivar, es la que calculamos aquí arriba, justamente. Entonces, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es e a la x. Acomodamos un poco la expresión de la primera derivada. Lo que podemos hacer aquí es sacar factor común e a la x. En el primer término está multiplicado por 1 y en el segundo está multiplicado por x más 1. Trabajamos con la expresión dentro del paréntesis, entonces me queda e a la x por 1 más 1 va a ser 2. Entonces me queda x más 2. Ya tenemos la expresión de la primera derivada, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Para determinar los puntos críticos, la primera derivada la igualamos a 0. Entonces me queda la expresión e a la x por x más 2 igual a 0. Aquí tenemos un producto que es igual a 0. Como dijimos, el primer término es un número positivo, así que lo único que queda es que la expresión x más 2 sea 0, porque e a la x no puede ser 0, porque es un número positivo. Despejamos x, entonces x va a ser igual a menos 2. Y ahí ya tenemos el valor crítico o un número crítico. Entonces, el número crítico es x igual a menos 2. ¿Sí? Ya tenemos entonces el número crítico. Una vez que tenemos entonces el número crítico, vamos a construir la tabla. Construimos la tabla de la primera derivada. Bien. Tenemos entonces los factores de la primera derivada. Esta era la primera derivada. Entonces tenemos e a la x por una parte, el otro factor que es x más 2, y por último el signo de la primera derivada. F' que es el primo, ¿no? Aquí tenemos el punto crítico, que es x igual a menos 2. Y ahora vemos el signo de la primera derivada.
como dijimos, e a la x es siempre un valor positivo. Después tenemos el signo de la expresión x más 2. Cuando x es igual a menos 2, me queda menos 2 más 2, eso es 0. Entonces a la derecha está lo positivo y a la izquierda lo negativo. De igual manera podemos reemplazar aquí un número, tomar por ejemplo el 0, aquí, y a la izquierda de menos 2 el menos 3. Entonces menos 3 más 2 me da menos 1, signo negativo del resultado. Si es 0, me queda 0 más 2, 2, y tiene signo positivo. Todo menores a 0. Hacemos el producto, más por menos es menos, y más por más, más. La tabla en este caso, de la primera derivada, lo que me dice es que la función va a ser decreciente cuando la primera derivada tiene signo negativo. Y va a ser creciente cuando la primera derivada tiene signo positivo. Entonces de aquí concluimos que el intervalo de crecimiento es el intervalo donde la primera derivada es positiva, que es desde menos 2 a infinito. Después tenemos el intervalo de decrecimiento, que es cuando la primera derivada es negativa, que es de menos infinito a menos 2. Bien. Ahora veamos si tiene máximo y mínimo. En este caso, como la primera derivada decrece y luego crece, tenemos un mínimo. ¿Bien? Entonces, decimos que como la primera derivada, concluimos entonces como el signo de la primera derivada, o de como el signo de la primera derivada decrece y luego crece, entonces hay un mínimo local en x igual a menos 2. ¿Bien? Encontramos el mínimo. ¿Bien? Entonces, el mínimo local es. Y encontramos quién va a ser el mínimo. ¿Bien? Por eso encontramos la imagen de f de menos 2. Nos vamos a la función. Reemplazamos entonces la función. Era ¿bien? F de x, la función era x más 1 por e a la x. Reemplazamos entonces f de menos 2. Me queda menos 2 más 1 por e a la menos 2. Entonces esto va a ser igual, menos 2 más 1 va a ser menos 1 por e a la menos 2. Y podemos escribirlo como menos e a la menos 2. Menos e a la menos 2. Ese va a ser entonces el mínimo local. Ahora vamos con el otro inciso, que eso ya tiene que ver con la segunda derivada. Dice intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Ahora tenemos que encontrar la segunda derivada, ¿bien? Para ver los posibles puntos de inflexión. ¿Bien? Entonces acá en el punto C me pedía intervalos de concavidad y puntos de inflexión.
Entonces, como vimos, la primera derivada era e a la x por x más 2. Ahora necesitamos escribir o determinar la segunda derivada para ver los posibles puntos de inflexión. Entonces determinemos la segunda derivada. Y segunda o f segunda. Tenemos de vuelta un producto, aplicamos la derivada del producto. La derivada del primero es e a la x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el derivado del segundo. Reducimos la expresión de la segunda derivada. Lo que podemos hacer es de los dos términos sacar factor común e a la x. Entonces reducimos la expresión de la segunda derivada, sacamos factor común e a la x. El primer término es x más 1, más 2, y el segundo término 1, sacando factor común e a la x de ambos términos. Entonces la segunda derivada, la expresión me queda e a la x por x más 3. Ya tenemos entonces la expresión de la segunda derivada. Ahora, para encontrar los posibles puntos de inflexión, lo que hacemos es esta segunda derivada, la igualamos a 0. Entonces me queda que la expresión e a la x por x más 3 igual a 0. Como vimos la primera derivada, tenemos un producto que es igual a 0. El primer término, que es a la x, es siempre un número positivo. Así lo que me queda en este caso es que el factor x más 3 o la expresión x más 3 tiene que ser 0 para que el producto sea 0. Entonces, resolviendo acá, despejando x, me queda x igual a menos 3. Entonces, ese va a ser el posible punto de inflexión. Entonces, posible punto de inflexión en x igual a menos 3. Ahora, hacemos o construimos la tabla de la segunda derivada, así como hicimos de la primera. Tenemos entonces la expresión de la segunda derivada, que era esta. Ponemos acá los factores. Uno va a ser e a la x, el otro va a ser x más 3, y el signo de la segunda derivada. Aquí tenemos entonces menos 3. Entonces, como dijimos, e a la x siempre es positivo. Ahora, x más 3, cuando x es igual a menos 3 más 3 se hace 0. A la derecha lo positivo y a la izquierda lo negativo. Menos por más es menos y más por más, más. Entonces, como hay un cambio de concavidad de negativa a positiva, entonces hay un punto de inflexión en x igual a menos 3. Primero planteamos los intervalos de concavidad. Hacia arriba. El intervalo de concavidad hacia arriba es donde el signo de la segunda derivada es positiva, que es de menos 3 a 0, a infinito. Después tenemos el intervalo de concavidad hacia abajo, o negativa, es cuando el signo de la segunda derivada es negativo, que es de menos infinito a menos 3. De menos infinito a menos 3. Y por último tenemos el punto de inflexión.
punto de inflexión, bueno, le llamamos B. Bien. El punto de inflexión B va a tener como coordenadas, bien, como dijimos, x igual a -3. Bien. Y ahora tenemos que determinar su imagen, f de -3. Me queda entonces aquí, va a ser -3 más 1, ¿sí? Por e a la -3. Entonces me queda -3 más 1, -2 por e a la -3. Esa va a ser su imagen, -2 por e a la -3. Ya tenemos entonces el punto de inflexión. Y por último, el último punto era determinar la gráfica de la función f. ¿Bien? Está acá. Realizar entonces la gráfica. Vamos poniendo entonces los valores que tenemos. Primero le pongamos nombre. Ahí está. Ahí está. Al mínimo le pongamos a, punto A. Bien. Entonces, el mínimo sería el punto de coordenada -2 para x. Y su imagen que va a ser menos e a la -2. Ese va a ser el mínimo. Ahí está. Bien, ahora sí trajemos entonces la gráfica. Ahora voy a poner acá arriba. Hacemos entonces la gráfica. Ahí tenemos 0, el eje Y y el eje X. Bien. Primero veamos más o menos qué son aproximadamente los valores de tanto el mínimo como el punto de inflexión. La imagen, ¿no? En este caso. Entonces veníamos. Entonces este punto. ¿Qué valor se aproxima? Lo calculamos más o menos. Tenemos entonces acá. Tenemos entonces. Era e elevado bien, e elevado entonces a la menos. Bien, bueno, esto es aproximadamente menos 0,13. Ahora vemos el otro valor del punto de inflexión. Acá. Esto es aproximadamente bien, e elevado a la menos 3 y esto multiplicado por menos 2. Es menos 0,0. Ya tenemos entonces estos valores aproximadamente, tanto del punto de inflexión como mira, 0,09 y 0,3. Entonces del hilo vamos a hacer más grande el intervalo para que se note esa diferencia. Aquí lo vamos a tomar entonces, era 0, 1, 2, 3,
Vamos a tomar acá. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Acá lo que vamos a hacer es tomar la unidad aquí, 1 y 2. ¿Vale? Entonces sería 1,5. Acá menos 1. Para acá estaría el menos 2, el 2, perdón, el 0. Esto lo ponemos un poquito más. Bueno, entonces vamos ubicando ahí los puntos. Bien. Teníamos la intersección con los ejes, el eje X y el eje Y. Me había dado, ¿dónde está? Acá. Con el eje X era menos 1, 0. Menos 1, 0. Menos 1 para X y 0 para Y. Después tenemos la intersección con el eje Y, que era el punto de coordenadas 0 para X y 1 para Y. Aquí tenemos los puntos de intersección. Después teníamos que había una cinta horizontal que era la recta Y igual a 0, es decir, el eje X, pero para los X que tienden a menos infinito. Tenemos entonces aquí la Y igual a 0, que es asíntota horizontal, pero para los X que tienden a menos infinito. Entonces acá trazamos. Esta va a ser asíntota horizontal. Después, aquí, vamos al intervalo de crecimiento y el mínimo que habíamos determinado. Entonces, la función era decreciente de menos infinito a menos 2. Entonces eso lo marcamos acá. De menos infinito a menos 2. Entonces, ahí. Entonces acá la función es decreciente. Y la función crece de menos 2 a infinito. Y ubicamos el mínimo que le habíamos llamado A. El punto A, que era el mínimo local, ¿bien? Ahí lo habíamos renombrado. ¿Bien? A, el mínimo local era menos 2 para X, y la imagen que era aproximadamente menos 0,3. Menos 0,3. Tenemos entonces acá, pongámosle aquí que sea, más que nada para exagerar, menos 2 entonces aquí. Aquí va a estar el A, ¿bien? Que va a ser el mínimo local. ¿Bien? Será el mínimo local. Y ahora veamos los intervalos de concavidad negativa y concavidad negativa. ¿Bien? Entonces, concavidad hacia arriba, hacia abajo desde menos infinito a menos 3 y hacia arriba de menos 3 a infinito. Entonces, concavidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces, menos 3 acá. Concavidad hacia abajo. Pongamos concavidad negativa. Concavidad negativa. Bien. Y de menos 3 a infinito. Concavidad positiva. Y después teníamos el punto de inflexión que tenía como coordenadas
X igual a -3, lo habíamos llamado B, creo, sí, B. Que tiene coordenadas entonces -3 y -0,0, que está muy cerca del 0. ¿Bien? En este caso de los dos, cercanos desde los valores negativos. Entonces lo vamos a poner un poco más arriba, ¿bien? Del punto mínimo. -3. Acá tenemos entonces -3 y un número que está muy cerca, la imagen del 0. Entonces lo vamos a poner acá. Ese es el punto P, que es el punto de inflexión. Así como dijimos, entonces es el punto de inflexión. Bien, y ahora con esto trazamos la gráfica. Bien, vamos a poner que no se vea. Se va a cortar. Teniendo entonces en cuenta eso, trazamos la gráfica de la función. Bien. Bien, hasta -3 tenemos con cavidad negativa y la función decrece. Bien. Aquí tenemos el punto de inflexión. Entonces, esto como es asíntota, bien, acá lo vamos a extender para que se visualice mejor. Aquí está el -4, -4, -5. ¿Bien? Ahora trazamos la gráfica con... Vamos a utilizar con el negro. Entonces, acá dijimos que la función decrece entre menos infinito y -2 y tiene una concavidad negativa de 0, de menos infinito, perdón, a -3. ¿Sí? Entonces, y igual a 0 es asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces acá podemos ver qué hace esto. Ahí, acá la tengo que poner más cerca. Ahí, ahí tenemos entonces concavidad negativa y la función va decreciendo. Y también decrece de -3 a -2, ¿sí? Pero ahí ya cambia con cavidad positiva. Entonces acá hace esto. ¿Sí? Después tenemos que de -2 a infinito la función crece y sigue teniendo concavidad positiva. ¿Sí? Y tenemos los puntos estos de intersección con el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces pasa por ahí, por los puntos azules, que son los puntos de intersección con el eje. ¿Sí? Y ahí tiene concavidad positiva. ¿Sí? Acá, sí. Y la función crece. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la función. Ahora yendo al punto 2, vamos a ver el ejercicio 1 y el 2 de ese parcial del año pasado. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un problema de optimización. Me dice que un granjero planea cercar un pastizal rectangular. ¿Bien? Entonces, como dijimos, los problemas de optimización sirve mucho que realicemos la gráfica para ver qué es lo que tenemos que resolver. ¿Bien? Y en este caso, plantear las incógnitas, ¿no?, del problema. Entonces me dice, un granjero planea cercar un pastizal rectangular. ¿Sí? Entonces, cercar significa que lo quiere cerrar. ¿Sí? Es decir, que quiere colocar una reja alrededor de ese terreno rectangular. ¿Sí? Entonces, de esa manera quiere cerrarlo. ¿Sí? Me dice después, el pastizal debe contener 250.000 metros cuadrados para proporcionar suficiente pastura para el rebaño. Estos 250.000 metros cuadrados hace referencia entonces al área del terreno o superficie del terreno. Entonces, la superficie del terreno es 250.000 metros cuadrados. Entonces, ese es el dato que me da, que en este caso sería la función condición.
La función condición entonces sería el área del rectángulo, ¿bien? En este caso, el área del pastizal rectangular, ¿bien? Pastizal rectangular, ¿bien? Entonces, el área me dice en este caso que es igual a 250.000 metros cuadrados, ¿bien? Entonces, como es un pastizal rectangular, nosotros aquí tenemos dos variables, ¿bien? La base y la altura de ese terreno rectangular, ¿bien? Sabemos que el área de un rectángulo, ¿bien?, es base por altura, es decir, x por y, que sabemos que es igual a 250.000 metros cuadrados. Esa es la relación entonces entre las variables del rectángulo, ¿no? Ahí tenemos entonces la función condición, que va a ser el área del pastizal rectangular. Luego me dice aquí, ¿qué dimensiones requeriría la cantidad mínima de cercado? Bien, aquí me dice cantidad mínima de cercado. Es decir, esto que está pintado con azul, es decir, cuánto necesitamos para cerrar, bien, cantidad mínima para cercar este terreno que tiene forma rectangular, ¿no? Entonces, necesitamos saber quién va a ser X, quién va a ser Y, pero para determinar la cantidad mínima de cercado, ¿no? Que en este caso, cercar un terreno rectangular significa determinar el perímetro, ¿no? Entonces, esa va a ser la función a optimizar. La función a optimizar va a ser el perímetro del rectángulo. Es decir, en este caso, la cantidad mínima de cercado, ¿no? Entonces, la cantidad mínima de cercado, ¿no? Veamos entonces. Si recordamos, el perímetro de un rectángulo, ¿bien?, es la suma de los lados, que va a ser entonces x más x más y más y. Que eso va a ser 2 veces x más 2 veces y. Y ese va a ser el perímetro. Ya tenemos entonces mi función condición y mi función optimizar. Entonces, una vez que tenemos esto, bien, como dijimos nosotros, la función optimizar necesitamos que me quede en función de una variable, no de dos. Entonces, de la función condición despejamos una de las variables, ¿bien? Como estuvimos siempre haciendo, la función me queda en base a la variable x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejemos y. ¿Bien? Despejamos entonces y de la función condición. Me queda entonces que y va a ser igual a 250.000. El x que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Bien? Y ahí tenemos entonces la función. De la función condición tenemos la relación entre x e y, que le llamamos 1. Entonces reemplazamos 1 en el perímetro, en la función a optimizar, ¿bien? Entonces me va a quedar 2x más 2 veces, pero ¿quién era y? Era 250.000 dividido en x. Y ahí podemos ver que me queda la función, en este caso, a optimizar, que es el perímetro, ¿bien? Esto lo llamamos P, en función de la variable x nada más. Acomodamos la expresión de la función perímetro, entonces me queda 2x más, ¿bien?, 2 por 250.000, ¿bien?, que me va a dar 2 por 5, 10, 2, 4, 500, ¿bien?, sobre x.
Ya tenemos entonces mi función optimizar. Ahora lo que tendríamos que hacer es derivar esta función para encontrar el número crítico, ¿sí? Y de esa manera encontrar la dimensión de x. Y por lo tanto, la relación que tiene con y, encontrar y también. Pero primero, lo que me conviene es la función optimizar, que es el perímetro, eh, tratar de expresarla de otra manera para que se vea justamente bien la expresión cuando derivemos. Esto lo podemos entonces escribir como 500.000 por x a la menos 1. Porque acuérdense que aquí 500.000 sobre x es lo mismo que tener 500.000 multiplicado por 1 sobre x. Y 1 sobre x es x a la menos 1. Ahora sí, encontremos el número crítico. Y de esa manera, encontrar la dimensión x. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Encontremos la derivada del perímetro. Entonces, la derivada de 2x es 2. La derivada del segundo va a ser, conservamos la constante, que es 500. Bajamos el exponente negativo. Y x me queda elevado a la menos 1, menos 1, menos 2. Acomodamos la expresión de la segunda derivada, de la primera derivada, perdón. Entonces esto me queda 2, más por menos, es menos 500 por x a la menos 2, bien, que va a ser entonces 500.000 dividido en x sobre 2. Lo reescribimos. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos la primera derivada a 0 para encontrar el número crítico. Entonces la expresión 2 menos 500.000 dividido en x cuadrado igual a 0. Y despejamos x. Entonces esto me queda 2 igual a 500.000 dividido en x cuadrado. Esto negativo pasa como positivo al otro lado. Entonces me queda el x cuadrado que estamos dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda 2 por x cuadrado igual a 500.000. Despejamos x, entonces el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda entonces x cuadrado igual 500 dividido en 2 es 250.000. Entonces x, como es una dimensión, bien, no me conviene tomar, o no podemos tomar en este caso, el valor negativo de la raíz cuadrada, ¿sí? Porque es una dimensión, ¿sí? Y la dimensión en este caso, que es metros, ¿no? X son metros y también son metros, ¿sí? No puede ser una cantidad negativa. Entonces consideramos la raíz cuadrada positiva nada más, no la negativa, porque es una dimensión, ¿sí? Es una unidad de longitud. Estamos determinando acá. Esto no me acuerdo si tenía raíz, ¿sí? Si no tiene, la dejamos expresada así con el número. Recién cuando pongamos el resultado lo ponemos directamente. Raíz de 259. 500, sí. Tiene raíz exacta, que va a estar entonces x igual a 500 metros. Ya tenemos la dimensión x. Ahora determinemos la dimensión y. Y para eso reemplacemos. Y igual, bien, en 1, ¿bien? Reemplacemos entonces. Reemplazar entonces x igual a 500 en 1, ¿sí? En el despeje que habíamos hecho en la función condición. ¿Sí? Está 1 acá. ¿Sí? Entonces, donde está x, reemplacemos por 500. ¿Sí? Y ahí obtenemos la dimensión de x. Entonces, y va a ser igual a 500, no, a 250 gramos.
250.000 dividido en el valor de X, que era 500. Eso es lo que estamos haciendo, reemplazar acá. 250.000 dividido en 500. Entonces el valor de I me va a dar igual. Encontramos el valor. Entonces tenemos 250.000 dividido en 500. Me da 500. Es decir, que tienen iguales dimensiones. Lo que me dice que el terreno resulta ser un cuadrado. Entonces ahora ya podemos responder la primera pregunta. ¿Qué me decía? Acá. Las dimensiones. ¿Qué dimensiones requería la cantidad mínima de cercado? Las dimensiones que requiere la cantidad mínima de cercado son X igual a 500 metros e Y igual a 500 metros. ¿Sí? Luego me decía que determinemos, ¿sí? Dice, de cuánto es la cantidad mínima de cercado. Es decir, que me está diciendo que calculemos el valor del perímetro. ¿No? Entonces, calculemos el perímetro. ¿Sí? Entonces, el perímetro es 2 veces X, es decir, 2 veces 500, más 2 veces Y, que es también 500. Entonces, el perímetro me queda igual, ¿sí? A 2 por 500, que es 1000, más 1000. Es decir, que el perímetro, ¿sí?, que necesita la cantidad mínima de cercado es 2000 metros. ¿Sí? Ya tenemos entonces la otra respuesta. Me dice, ¿de cuánto es la cantidad mínima de cercado? Bien, la cantidad mínima entonces, la cantidad mínima de cercado es de 2000 metros. Ahora, lo último que me queda hacer, bien, como dijimos, esto es una cantidad mínima de cercado, es verificar que efectivamente es un mínimo. ¿Sí? Es decir, X igual a 500 metros es un mínimo. ¿Sí? Y eso, como es una expresión polinómica, lo hacemos con la prueba de la segunda derivada. ¿Sí? Hacemos entonces la prueba de la segunda derivada. Como dijimos, para determinar o verificar que X igual a 500 es un, mínimo local. Entonces tenemos que comprobar eso. Recordando que decían, entonces en este caso, primero determinemos quién es la segunda derivada. Entonces, P segunda. Volvamos arriba. ¿Cuál era la expresión de la primera derivada? Acá la tenemos. ¿Sí? Esta es la expresión de la primera derivada. Derivamos y encontramos la derivada de la segunda. La derivada de 2 es 0. Bien, así que vamos con esta. Bien. Acá la reescribimos para que sea mejor. Sería entonces 2 más menos, perdón, acá. Más por menos es menos 500 por X a la menos 2. Ahora sí derivamos esto. La derivada de 2 es 0
derivada de esta se conserva la constante que es menos 500. Menos 500 por, y ahora derivamos la potencia que tenemos acá. Se baja el exponente que es menos 2 y me queda x a la menos 2 menos 1 menos 3. ¿Sí? Se baja el exponente menos 2 y me queda x a la menos 3. Acomodamos el signo, la expresión de la segunda derivada, me va a quedar entonces menos por menos más, ¿bien? Y 2 por 500 va a ser 1.000.000, dividido en x cubo. Entonces, como dijimos, el número crítico que encontramos era x igual a 500. Reemplacemos entonces p valuada en 500. Me da entonces 1.000.000 dividido en 500 al cubo. Y veamos entonces cuánto me da eso. Entonces tenemos 1.000.000 dividido en 500 al cuadrado. Me da 4. ¿Sí? Y ahora vamos con la conclusión de la prueba de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces la prueba de la segunda derivada me dice que como en como P primera valuada en 500 es efectivamente cero porque es un punto crítico, y además la segunda derivada valuada en el punto crítico me da igual a 4 y es un valor mayor a cero, ¿sí? Que podemos concluir que efectivamente hay un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Hay un mínimo Entonces ahí verificamos, ¿bien? Y bueno, con eso ya terminaríamos el problema 1 y el problema 2. ¿Sí? Bueno, en la clase del viernes seguimos con lo que sería el tercer y cuarto ejercicio. ¿Sí? Como le dije, esto es un parcial del año pasado que tenemos acá. Hicimos el ejercicio 1 y el 2. Y bueno, en la clase del viernes vemos el ejercicio 3 y el 4. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el TP número 2? ¿Sí? Que es la integral por sustitución, por integración por partes, sustitución trigonométrica y descomposición en fracciones simples. ¿Sí? En el primer ejercicio y en el segundo ejercicio vimos lo que es el práctico número 2, que es la gráfica de una función, ¿sí? Determinando estos 4 puntos, ¿sí? Bueno, el D es la gráfica, y un problema de optimización. ¿Sí? Entonces, con eso entonces terminaríamos.